Antes de empezar, comenta, estoy listo para cambiar. Si sientes que esta historia puede inspirarte y ayudarte a superar cualquier desafío, dale like a este video y suscríbete para recibir historias reales que te motivarán a seguir adelante y creer en tu propia fuerza. Imagina enfrentar una vida llena de obstáculos, donde la pobreza y la humillación parecen ser tu única realidad. Ahora, imagina que contra todo pronóstico, esa persona encuentra una fuerza invisible que la lleva a transformar su destino por completo. Esta no es una historia cualquiera, es la cruda verdad de una lucha diaria, de resistencia y de una reviravolta inesperada que cambiará para siempre la vida de esta familia. Prepárate para sentir cada emoción, cada lágrima y cada triunfo en esta increíble jornada de superación. Si estás listo para descubrir cómo esta historia cambiará tu manera de ver la vida, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún momento inspirador. Nadie la esperaba. Ni siquiera ella misma sabía bien por qué había tomado aquel autobús, con las manos temblando y el corazón encogido. Elizabeth llegó con una bolsa modesta y el alma en pedazos, buscando una respuesta que ya temía conocer. Tocó la puerta de aquel pequeño departamento en las afueras de la ciudad, con la esperanza aún viva de ver a su hijo salir con una sonrisa. Pero no fue él quien abrió, fue Chloe, su nuera, con el rostro pálido y una mirada que escondía más de lo que decía. El silencio fue denso, casi insoportable. Chloe intentó sonreír, pero sus ojos delataban un cansancio profundo, como el de quien ha tenido que volverse fuerte por obligación. «Pasa, Elizabeth. Los niños estarán felices de verte», dijo con voz suave. Al entrar, la abuela sintió de inmediato que algo no estaba bien. La casa, antes llena de risas y música, parecía un lugar distinto, más callado, más vacío, más triste. No había rastro de Richard, ni una prenda suya, ni una señal de que seguía viviendo allí. Elizabeth fingió no notar la ausencia, al menos al principio. Miró alrededor con un nudo en la garganta, buscando alguna pista. La sensación de abandono flotaba en el aire como una nube pesada. Chloe le ofreció té, evitaba mirarla directamente. Era como si temiera romperse. Y Elizabeth, que conocía a su nuera como una mujer fuerte y discreta, supo en ese instante que la herida era reciente y aún sangraba. El reencuentro con los niños fue un bálsamo momentáneo. Olivia y Samán corrieron a abrazarla, inocentes, ajenos a la tormenta que los adultos trataban de esconder. Elizabeth los estrechó contra su pecho conteniendo las lágrimas, pero al observarlos mejor, las mochilas en el suelo, los dibujos desordenados, las preguntas que no hacían, sintió que todo había cambiado. Richard no estaba, y lo que más dolía era que tal vez no pensaba volver. La escena, aunque cálida por el amor de los nietos, estaba teñida de un dolor silencioso. Elizabeth no necesitaba preguntar. Las madres sienten lo que los ojos no ven, pero aún así necesitaba escucharlo. Necesitaba entender cómo su hijo, criado con esfuerzo y principios, había llegado al punto de abandonar a su familia. Con el corazón apretado y la dignidad intacta, se preparó para enfrentar una verdad que ya intuía, pero que aún no sabía cuánto dolería escuchar. Apenas cruzó la puerta del pequeño cuarto donde jugaban, los niños se abalanzaron sobre ella con la alegría pura que solo los corazones inocentes pueden sentir. «¡Abuela!», gritó Olivia mientras Samán la rodeaba con los brazos, apretándola como si el tiempo sin verla hubiera sido una eternidad. Fue un momento de ternura cruda, un abrazo que contenía necesidad, amor y carencia. Elizabeth los abrazó con fuerza, ocultando su rostro en sus cabecitas para que no notaran la lágrima que le escapó sin permiso. Los minutos siguientes estuvieron llenos de risas nerviosas, anécdotas inventadas y dibujos a medio terminar. Los niños hablaban atropelladamente, deseando mostrarle todo lo que habían hecho, pero entre cada palabra alegre, Elizabeth notaba los vacíos. No mencionaban al padre,
No había una sola frase que comenzara con «papá me llevó» o «papá me ayudó». Era como si su nombre hubiese sido borrado cuidadosamente de la rutina diaria, y ese silencio era más ruidoso que cualquier grito. A medida que los observaba jugar, algo dentro de Elizabeth se rompía lentamente. Samán, con apenas 9 años, parecía haber adoptado un aire protector hacia su hermana. Olivia, más pequeña, buscaba constantemente contacto, como si temiera quedarse sola un segundo. Aquellos niños, tan alegres en apariencia, llevaban el peso de una ausencia que aún no sabían cómo nombrar, y ella, como abuela, sentía que había llegado demasiado tarde para evitar ese dolor. Mientras los niños salían al patio, Chloe se acercó por detrás y se sentó en silencio a su lado. Elizabeth no dijo nada. No hacía falta. Ambas mujeres compartían ese tipo de silencio que solo nace entre quienes han sufrido de manera distinta, pero igual de profunda. La madre buscaba respuestas, la nuera cargaba con el dolor de la verdad, y en ese instante la conexión fue real, aunque tensa. El aire se volvió más denso, anticipando lo que vendría, porque el momento del diálogo, de las explicaciones, de los reproches, estaba cerca. Elizabeth los miró jugar una vez más, grabando cada gesto, cada risa contenida. Sabía que no podía protegerlos del mundo, pero al menos podía intentar reconstruir un poco de lo que se había perdido. Porque lo que había comenzado como una visita casual, ahora se convertía en una misión silenciosa. Recuperar lo que el abandono les había robado. Cuando los niños se durmieron, el silencio en la casa cambió de tono. Ya no era incómodo, sino inevitable. Chloe y Elizabeth se quedaron en la pequeña cocina, con 2 tazas de café que se enfriaban sin ser tocadas. La abuela rompió el silencio con voz serena, pero cargada de angustia. «¿Dónde está mi hijo, Chloe?» No hubo rodeos. No podía seguir fingiendo que no veía el dolor en los ojos de su nuera. Y tampoco podía seguir protegiendo a Richard si él mismo había dejado de proteger a su familia. Chloe bajó la mirada. Su rostro se endureció, como quien ha tenido que responder esa pregunta muchas veces, pero esta vez dolía más. Se fue hace 3 meses, con otra mujer. Nos dejó de un día para otro, sin dar la cara a los niños, sin explicaciones. Solo desapareció. Las palabras salieron como cuchillas, lentas y pesadas, atravesando cada rincón de la casa. Elizabeth cerró los ojos. No quería creerlo. Su Richard, su hijo, a quien había criado sola, con tanto esfuerzo, a quien enseñó sobre el respeto, la responsabilidad, la familia, había hecho eso. Intenté todo. Le rogué que pensara en los niños, pero él ya no era el mismo. Algo cambió en él. Como si de pronto se sintiera demasiado para esta vida, como si nosotras fuéramos un peso, confesó Chloe, con la voz quebrada pero sin lágrimas. Era una mujer que ya había llorado todo, que había aprendido a mantenerse firme por sus hijos, aunque por dentro se desmoronara todos los días. Elizabeth la miraba en silencio, con un dolor que no sabía cómo contener. Yo también me pregunté qué hice mal, dijo ella de pronto. Si fui una mala esposa, si fallé como madre, si no supe hacerlo feliz. Fue entonces que Elizabeth la interrumpió. Su voz, aunque suave, tenía la fuerza de una madre dolida. Tú no tienes la culpa. Él eligió marcharse. Y eso es solo de él. Las 2 mujeres se miraron, heridas desde lugares distintos, pero unidas por el mismo abandono. Y en ese instante, el juicio se convirtió en compasión. Afuera, la noche caía con una tristeza particular. Elizabeth, rota por dentro, supo que había llegado la hora de enfrentar a su hijo. No por ella, no por Chloe, sino por los niños, por esa familia fragmentada que aún merecía respuestas. Y aunque no sabía lo que él diría, ya no podía quedarse callada. Porque a veces el amor también se muestra al exigir explicaciones y enfrentar verdades que duelen más que cualquier golpe. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Elizabeth se quedó sola en la sala,
con el corazón apretado y la mente girando en 1000 direcciones. El silencio era espeso, como si cada rincón de la casa gritara la ausencia de Richard. Tomó su celular con manos temblorosas. El número seguía guardado, intacto, como una herida que nunca sanó. Respiró profundo, marcó y esperó. La voz al otro lado tardó en aparecer. «Mamá», dijo él sorprendido. No sonaba feliz, ni culpable, solo distante. Elizabeth no perdió tiempo. Su voz era serena, pero cortante. «Necesito que me digas en qué momento dejaste de ser el hombre que crié. ¿Cómo tuviste el valor de abandonar a tus hijos? ¿A Chloe? ¿A mí?» Del otro lado, silencio. Luego, excusas débiles, que se sentía ahogado, que necesitaba espacio, que la vida no era lo que esperaba. «¿Espacio?», repitió ella, incrédula. «¿Y tus hijos? ¿Ellos también merecían que los dejaras sin padre para que tú pudieras respirar mejor?» Las palabras salían sin rabia, pero con una tristeza tan densa que quemaba. Elizabeth no lo insultó, no alzó la voz. Lo que hizo fue aún más duro, lo confrontó con lo que había destruido. «¿Sabes lo que significa que Olivia duerma abrazada a su mochila porque cree que vas a volver cualquier día? ¿O que Saman deje de hablar cuando alguien menciona tu nombre? No sabes lo que hiciste, porque no estás aquí para verlo». Del otro lado, la respiración de Richard se volvió más lenta. Por primera vez, no respondía, como si el peso de sus decisiones comenzara a asentarse sobre sus hombros. «Quiero que vuelvas», dijo ella finalmente. «No por mí, por ellos. Míralos a los ojos, enfrenta lo que hiciste. Tal vez aún estés a tiempo de hacer algo diferente. Tal vez aún estés a tiempo de no ser el villano de su historia». Pasaron unos segundos eternos, y entonces, con voz baja, vencido por la culpa, Richard murmuró: «Está bien, iré mañana». Elizabeth colgó sin decir más. Cerró los ojos. No era una victoria, era solo el primer paso. Pero incluso los caminos más oscuros pueden comenzar con una chispa de conciencia. Y esa noche, en medio de tanto dolor, esa chispa volvió a encenderse. La mañana siguiente llegó con un aire denso, como si el cielo mismo compartiera la carga de aquella visita esperada. Chloe se movía con desgano, preparando el desayuno, mientras Elizabeth intentaba distraer a los niños, ocultando tras su sonrisa el nerviosismo que crecía con cada minuto. Y entonces, un golpe suave en la puerta interrumpió el silencio, un sonido que resonó como un trueno en el corazón de todos. Richard estaba parado al otro lado, desaliñado, con la mirada baja y un semblante cansado que hablaba más de derrotas internas que de arrepentimiento genuino. Sin esperar más, Olivia corrió hacia él, lanzándose a sus brazos con una mezcla de alegría y necesidad que hacía temblar a cualquiera. «¡Papá!», gritó con una emoción que no cabía en su pequeño cuerpo. Él la abrazó, su voz quebrada y llena de nostalgia. «Mi niña, te extrañé demasiado». Pero la escena cambió al instante cuando Saman apareció en el umbral, con una mirada que despedía dolor, decepción y resentimiento. No hubo abrazos ni palabras cariñosas. «¿Y ahora qué? ¿Vas a quedarte o vas a irte otra vez cuando te canses de nosotros?», preguntó con una madurez forzada por el sufrimiento. Richard tragó saliva, sin saber qué decir ante esa verdad brutal. El silencio se volvió pesado hasta que finalmente Richard bajó la cabeza y admitió: «Tienes razón, no hay excusas para lo que hice». Se arrodilló frente a Saman, no para buscar perdón inmediato, sino para mostrar que entendía la magnitud de su error. «No vine a pedir que me perdones hoy, solo quiero empezar a reparar lo que rompí». Desde la cocina, Elizabeth observaba, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Ver a su hijo reconocer su culpa era un pequeño milagro en medio del caos. Chloe, sin pronunciar palabra, también contemplaba el momento con una esperanza cautelosa, porque, a veces, la primera grieta en la pared del abandono puede abrir paso a una reconstrucción llena de lucha y valentía. Este reencuentro fue el primer paso hacia una redención difícil,
donde cada gesto y cada palabra serían pruebas de un cambio verdadero. La familia, herida pero no derrotada, comenzaba a entrever una posibilidad de sanación en medio de la tormenta. Los días que siguieron al regreso de Richard estuvieron cargados de una tensión que parecía a punto de romperse en cualquier momento. Chloe, aunque aún herida y desconfiada, sabía que los niños necesitaban a su padre y que, tal vez, ese era el momento de intentar construir puentes sobre las ruinas del abandono. Richard, por su parte, intentaba demostrar que su arrepentimiento no era solo palabras vacías, sino un compromiso real de cambio. Empezó con pequeños gestos: ayudar a Saman con las tareas escolares, escuchar a Olivia contar su día sin distracciones y hacer esfuerzos por participar en la rutina familiar. Cada paso era una batalla contra el miedo, la vergüenza y el prejuicio que él mismo había sembrado. Chloe observaba desde la distancia con un ánimo dividido entre la esperanza y el temor a una nueva desilusión. Las conversaciones eran difíciles, llenas de silencios incómodos y palabras que costaba pronunciar. Pero poco a poco, el diálogo fue ganando terreno. Richard aprendió a escuchar sin interrumpir, a pedir perdón sin excusas y a asumir responsabilidades que antes evitaba. Chloe, aunque aún desconfiada, empezó a confiar en que el esfuerzo de Richard no era un espejismo, sino el inicio de una transformación profunda. Elizabeth, como pilar de la familia, brindaba apoyo silencioso pero constante. Su presencia era un recordatorio de que, a pesar del dolor y la humillación, la lucha diaria y la persistencia podían abrir caminos inesperados. Ella creía que la verdadera superación no solo está en el cambio individual, sino en la capacidad de perdonar y reconstruir con amor verdadero. Este intento de reconciliación no fue una promesa fácil ni una solución mágica. Fue un proceso lento, lleno de desafíos, pero también de momentos que devolvían la esperanza a una familia marcada por la exclusión y el abandono. Era la primera luz después de la tormenta, la posibilidad real de un nuevo comienzo. Con el paso de las semanas, la casa empezó a respirar un aire diferente. Richard ya no era solo una sombra del pasado, sino una presencia activa en la vida de sus hijos y de Chloe. Ayudaba con las tareas de Saman, no solo por obligación, sino con una paciencia renovada que sorprendía a todos. Olivia sentía cómo su papá volvía a ser ese refugio cálido que tanto había extrañado. Poco a poco, el frío de la ausencia comenzaba a disiparse. Chloe observaba esos cambios con una mezcla de cautela y esperanza. El amor verdadero no se reconstruye de la noche a la mañana, especialmente cuando el dolor y la traición han dejado marcas profundas. Pero cada gesto, cada palabra amable, era un ladrillo en ese muro de confianza que empezaba a levantarse. Elizabeth, siempre atenta, veía cómo la familia aprendía a reinventarse, enfrentando sus heridas con coraje y dignidad. La lucha diaria seguía presente, con sus altibajos, pero ahora había un esfuerzo conjunto. Richard se mostraba más sensible a las necesidades emocionales de sus hijos, comprendiendo que la riqueza no está solo en el bolsillo, sino en la presencia y el compromiso. Chloe, por su parte, se sentía empoderada al ver que su familia no era invencible, pero sí capaz de superar la exclusión y el prejuicio que habían intentado destruirla. Aquella renovación no era perfecta, pero era real. Un testimonio de que, incluso cuando la sociedad los había invisibilizado, el esfuerzo silencioso y la fe podían abrir puertas que parecían cerradas para siempre. La familia encontraba en el perdón y en la resistencia la fuerza para crecer y sanar juntos. En medio de aquella transformación, se sembraba la semilla de un futuro distinto, uno en el que la injusticia y el abandono no dictaran su destino, sino la esperanza y el amor verdadero. El tiempo fue un maestro silencioso que enseñó a todos los miembros de esta familia a reinventarse y crecer juntos. Elizabeth, desde su lugar de fortaleza y experiencia,
Acompañaba cada paso con una mirada comprensiva, sabiendo que la verdadera transformación requería paciencia, pero también valentía para enfrentar las heridas más profundas. Ella veía cómo Chloe, una mujer fuerte y luchadora, empezaba a confiar nuevamente en Richard, a pesar del pasado marcado por la humillación y la exclusión. Richard, por su parte, entendía que la superación no se trata solo de palabras o promesas, sino de acciones consistentes y un esfuerzo diario para reparar los daños causados. Su lucha contra sus propios errores, contra el prejuicio social que a veces él mismo había internalizado, fue un proceso de redención que lo hizo más humano, más cercano a sus hijos y a la mujer que aún conservaba en su corazón. Los niños, en medio de ese aprendizaje, encontraron en la familia un espacio donde el amor verdadero comenzaba a sanar las cicatrices invisibles que la ausencia había dejado. Samán y Olivia aprendieron que la vida puede ser dura y cruel, pero que la resiliencia y la esperanza son armas poderosas contra el destino adverso y el juicio injusto de la sociedad. El esfuerzo silencioso de cada uno, la resistencia frente a la discriminación y la injusticia, se convertía en la base de un nuevo comienzo. Aquella familia, antes marcada por la invisibilidad social y el abandono, ahora emergía con una fuerza renovada, demostrando que la lucha diaria puede ser el camino hacia la victoria y el reconocimiento merecido. Y así, entre lágrimas y sonrisas, entre heridas abiertas y perdones sinceros, se tejía una historia de empoderamiento y crecimiento personal que iba más allá de cualquier retribución material. Porque en el fondo, el milagro estaba en la capacidad de amar y cambiar, en la valentía de creer que un nuevo destino es posible. 6 meses después de aquel doloroso reencuentro, la familia parecía otra, no porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque habían aprendido a vivir con él, a transformarlo en un motor para avanzar. Richard ya no era el hombre que abandonó su hogar, se había convertido en un padre presente, responsable y lleno de amor. Chloe, a su lado, había descubierto una fuerza interior que la ayudaba a perdonar sin olvidar, a reconstruir sin rendirse. Los niños reían con más frecuencia, y sus ojos reflejaban la luz de un amor que no solo los sostenía, sino que también los empoderaba. Elizabeth, con la mirada llena de orgullo y esperanza, sabía que la batalla contra la exclusión, la injusticia y el prejuicio era constante, pero que esa familia había ganado una victoria mayor, la del amor verdadero y la resiliencia. No fue un camino fácil ni exento de dudas, ni de días oscuros en que la desconfianza amenazaba con regresar. Pero el esfuerzo silencioso, la lucha diaria y la fe inquebrantable crearon un milagro tangible. Esa familia, antes humillada y desacreditada, ahora brillaba con una dignidad que nadie podía arrebatarles. El amor verdadero perdona, crece y se fortalece cuando se cultiva con sinceridad. Esa frase, que parecía simple, se volvió la bandera que sostenían cada día, porque entendieron que la redención no es solo una palabra bonita, sino una conquista personal que transforma destinos y salva vidas. Y así, en medio de un mundo que a menudo juzga sin conocer, ellos escribieron su propia historia de superación, empoderamiento y esperanza. Un nuevo comienzo que celebraba la victoria más grande, la de no rendirse nunca. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de esta familia, enfrentando el abandono y el dolor? ¿Crees que tendrías la fuerza para perdonar y reconstruir tu vida después de tanto sufrimiento? Queremos saber tu opinión. Cuéntanos en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia de superación real que te conmueva y motive. Y ahora, haz clic para descubrir la increíble historia de un hombre que pasó de vivir en la calle a convertirse en un exitoso empresario. No te pierdas esa transformación que te cambiará la perspectiva sobre el esfuerzo y la esperanza.